Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy nuestro hermano Agustín Afonso. Vamos a abrir por esta Biblia, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 19. Estuvieron mis hermanitos el día viernes viendo la clase del Evangelio de Lucas, de las 10 minas, o como dice mi versión, de los 10 siervos, de Nueva Traducción Viviente. Y veníamos hablando de capítulo 19 acerca de cuando Jesús vio a Zaqueo y luego de este evento de que le dijo Jesús que iba a la casa de Zaqueo y que allí iba a estar la salvación tanto para él como para su casa, como dice el versículo 9. Lucas 19:9 dice, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdido. Entonces, bueno, a continuación, nuestro Señor Jesús va a dar una parábola que, bueno, yo no estuve en la clase, pero he dado este estudio algunas veces y una vez lo centré y pensé en cómo nosotros administramos, cómo nosotros damos esa honra que tenemos en cuanto a lo que Dios nos ha proveído. Dice el versículo 11, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y cómo ya se acercaba a Jerusalén, le contó una historia para corregir la idea de que que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Verso 12. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus discípulos lo odiaban y enviaron una delegación tras él al decir, no queremos que él sea nuestro rey. Versículo 15. Después que le coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero y quería saber qué ganancias había tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel, como en poco te pondré, así como una recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Versículo 18. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Versículo 20. Al tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí tu dinero para protegerlo y tenía miedo, aunque porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que es suyo y la cosecha de lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propinas y palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro y que tomo lo que no es mío y que cosecho donde no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca del rey, ordenó, quiten el dinero de este siervo y déselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, él le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Versículo 26. Sí, respondió el rey. Y los que usaban bien, los que se les da, se les dará aún más. Pero el que no hace nada, aún lo que poco que tiene se le será quitado. Versículo 27. En cuanto a estos enemigos míos, que no querían que yo fuera rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Dios bendiga su palabra, hermanitos. Continuamos, nuestro hermano Agustín Afonso. Buenas tardes, hermanitos, buenos días, Dios me lo bendiga a todos y unas buenas noches, Alejandrito. Ok, ciertamente el viernes estuvimos viendo un poco más del Evangelio de Lucas, estuvimos comentando y hablando un poco sobre esta parábola de las 10 minas, o los 5 kilos de plata, como dice la versión de Alejandro. Ciertamente una mina, ¿cuánto se acuerdan? ¿Cuánto cuesta una mina? ¿O cuánto valía una mina? ¿O cuánto representaba una mina? 100 dracmas. Un dracma era más o menos equivalente a un denario, era 3,6 gramos de plata. O sea que una mina representaba 100 denarios y un denario era el equivalente a un día de trabajo
en aquel tiempo. O sea que eran 100 días de trabajo de un obrero. O sea que eran, aunque le entregó una sola mina a cada uno, a diferencia de la parábola de los talentos, donde el dueño entregó diferentes talentos o la cantidad de talentos necesarios para cada uno de acuerdo a la capacidad que tenían ellos. Aquí, a diferencia de los talentos, el dueño o el patrón o el señor, antes de irse, le entregó una a cada uno, pero una a cada uno representaba mucho, no era poco. O sea que lo que Dios nos da y nos deja, aunque nos parezca poco, para Dios es mucho y tenemos que poner en práctica. ¿Por qué deja esta parábola? Una parábola tiene que ver con una enseñanza, de una enseñanza de cosas que puedan suceder en el mundo o cosas reales del mundo, pero que trae un mensaje espiritual o una enseñanza espiritual. Y Jesús simplemente quería darles a entender primero el hecho de que él se iba a ir, porque ellos estaban esperando, y lo vamos a ver en la entrada triunfal de Jerusalén cuando vamos más adelante. Ellos estaban esperando que Jesucristo iba a establecer su reino, que el reino se iba a establecer pronto. O sea, el hecho de entrar a Jerusalén es porque iba a establecer el reino. Y vemos que ellos cuando cantan, Hosana, el rey que viene en el nombre del Señor. Ellos hablaban de Jesús como un rey que iba a establecer su reino. Entonces Jesús tenía que dejarle en claro, no a todos, no a todo el mundo, aunque él estaba con una multitud, pero él tenía que dejarle en claro a los discípulos que él se iba a ir y que el reino no se iba a establecer enseguida. Por lo menos el reino eterno, ¿verdad? Cuando Jesús nos llame a todos al cielo, que es cuando vendrá el Señor nuevamente a pedir cuentas de los siervos a los cuales dejó estos dones que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, él primeramente lo que está indicando es que él se va a ir. Cuando él habla de que el hombre noble, que hablando del mismo de Jesús, se fue a un país lejano, significa que si es lejano, es porque va a demorar algún tiempo en regresar. No va a ser un regreso enseguida, no va a ser un regreso pronto, porque ellos simplemente pensaban que Jesús, ya en el primer siglo, cuando vemos la iglesia primitiva, ellos creían que el regreso de Jesús era inminente, que era pronto. O sea, porque Jesús siempre dijo, vendrá pronto. O sea, siempre se pensó que vendría pronto. Los mismos ángeles allá en Hechos capítulo 1, cuando le dicen a los discípulos que estaban viendo al cielo, cuando Jesús fue llevado al cielo, decía, este Jesús, el que ustedes vieron irse al cielo, así vendrá de la misma manera. Y ellos pensaban que ese regreso iba a ser pronto. Entonces Jesús simplemente le está dando a entender y a conocer de que es lejano. El sitio donde el noble fue a recibir el reino es lejano. Entonces él iba a venir, pero iba a tardar. ¿Y qué hizo mientras iba y venía? ¿Qué hizo el noble mientras iba y venía? Él llamó a 10 siervos, no a 10 ciudadanos, sino a 10 siervos. Fíjense que hay una diferencia entre los siervos y los ciudadanos. ¿Qué hicieron los ciudadanos que estaban en aquella región? Dice, le aborrecían sobre ellos. Los estaban esperando estaban esperando ese reino. Ellos estaban esperando ese reino de los cielos. Estaban esperando ese reino de los cielos. Pero por eso le da algunas minas a ellos para que las pongan o negocien con ellas entre tanto que él viene. Ahora, ¿cuáles son esas minas? Fíjese que le entregó una mina a cada uno y cada uno tenía que negociar con la mina y fue la orden que le dio el noble cuando se fue. El versículo 13 dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, se les dio una orden, les dijo, negociad entre tanto que vengan. Él nunca dijo, ganen más minas entre tanto que vengo, sino negociar. Y en cualquier negocio puede haber ganancias y puede haber pérdidas. O sea, no necesariamente cada vez que negociamos puede haber ganancias. Por lo menos hablando físicamente, hablando de dinero, hablando de riquezas, cuando negociamos puede haber ganancias o puede haber pérdidas. ¿Qué sucedería si alguno de estos siervos, que eran 10, aunque aquí solamente se nombran 3, ¿qué sucedería si alguno de ellos, como dijimos el viernes, en vez de ganar hubiera perdido? Dice, Señor, perdí tu mina, porque negocié, hice mal el negocio, pues, y no me fue bien y la perdí. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Será que el Señor le hubiera llamado la atención a decirle mal siervo o siervo inútil, como dice ya la parábola de los talentos? A lo mejor no, porque el hecho es que lo pusiste a trabajar. Lo que llama aquí la atención de este hombre noble que fue a recibir un reino, en este caso Jesús, es el hecho de que no hayas negociado.
que fue lo que hizo el hombre que escondió la mina en el pañuelo. O sea, tuve miedo y no negocié. Afortunadamente, en el reino de Dios, no recibimos minas o no recibimos dinero físico, lo que recibimos dones. Y los dones se dan con un propósito. El don se da con el propósito de hacer producir ese don. Es como las minas, tenemos que ponerlo a producir. Y en el reino de Dios, los dones nunca van a dar pérdida. El don va a dar pérdida cuando no lo vamos a producir. Fíjese 1 Corintios capítulo 15, para buscar un ejemplo. En el versículo 58. Dice, así que hermanos, el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, el trabajo en el Señor nunca es en vano, a diferencia de los bienes materiales, que puede ser que perdamos, podamos tener ganancia o podemos perder. El caso es que aquí había un siervo que ganó 10 minas, él recibió una sola y ganó 10. O sea, tenía 10 minas o tenía 11. No sé si el caso es 11. Él dice, gané 10 minas. Y entonces él, claro, al producir más, el Señor le dio más responsabilidades. A medida que tú demuestras que eres, que pones a trabajar tus talentos, que pones a trabajar tus minas y produces, el Señor, ¿qué hace contigo? Te da más responsabilidades porque eres una persona responsable, ¿verdad? En el trabajo que se te asignó. Y es lo que Dios espera de nosotros, que seamos responsables en el trabajo que se nos asignó. Aquí el Señor o este hombre noble le dijo, vayan y negocien. Él no le dijo guarden las minas, sino vayan y negocien. Y cuando uno negocia tiene esas dos opciones, o ganas o pierdes, pero nunca tienes que quedarte con una sola mina, con la misma mina que se te dio. Tienes que haber hecho algo por la orden que te dio el Señor cuando se fue. El que le dio a otro que le dio también una sola mina, dice que negoció y la mina produjo 5 minas. Dijo, produjo 5 minas. O sea, no produjo igual que el primero, pero produjo. El problema, el que se le llama la atención es al tercero, que se le dio la misma mina que a los otros, se le dio la misma oportunidad de negociar que a los otros, pero tuvo miedo del Señor, tuvo miedo del Señor. Y a veces nosotros nos puede pasar eso. ¿Será que cuando yo voy a hacer el trabajo, lo voy a hacer bien? ¿Será que cuando yo voy a hacer las cosas voy a agradar a Dios o voy a desagradar a Dios? ¿Será que lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que estoy agradando a Dios en lo que estoy haciendo, en lo que estoy enseñando, en lo que estoy practicando? Porque el don no solamente es el de predicar o el de enseñar. El don puede ser cualquiera que el Señor nos haya dado. El hecho de visitar hermanos, el hecho de hospedar, como dice la hermana, está comentando la hermana Alice, es un don también. El hecho de animar, visitar enfermos, o sea, esos son dones que Dios nos da y que tenemos que ponerlos en práctica en nuestra vida. Y es lo que Dios espera de nosotros. Si tenemos el don de enseñar, bueno, enseñemos. Si tenemos el don de predicarle a los inconversos, prediquemos, pongamos en práctica eso. Si tenemos el don de consolar, consolemos. Si tenemos el don de ayudar, ayudemos. Pero siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos que producir. Cuando tenemos miedo del Señor, cuando tenemos el temor de Dios, porque el temor de Dios debe existir en nuestras vidas, es cuando más tenemos que trabajar por Dios. Es cuando más tenemos que trabajar por Dios. No esconder la mina como hizo este hombre, que la escondió en un pañuelo porque tuvo miedo, porque el hombre, el jefe o el hombre noble que se fue a recibir el reino era severo, una persona severa, y Dios es así. Dios hay que tomar en cuenta no solamente su bondad, sino también su severidad. Pero Dios es severo cuando tú no trabajas, cuando tú no haces el trabajo que Él te ha encomendado, cuando tú simplemente escondes tu mina, escondes tu talento y no lo pones a producir. Dios desea que produzcamos, que hagamos nuestra parte. Y sin miedo, porque Dios, a medida que tú vas trabajando, vas haciendo las cosas, Dios te va ayudando y te va guiando para que lo hagas cada día mejor. Cuando este hombre de 10 minas, ¿verdad? Cuando él castiga al que no al que hizo al que escondió la mina y le dice, quítenle la mina y désela al que tiene 10, que hasta los discípulos se sorprenden. Y el mismo Jesús está hablando de esto. Fíjese que Jesús es el que está narrando esto. Dice,
Y dijeron, Señor, tiene 10 minas. O sea, se asombraron, Señor, pero ¿por qué se lo vas a dar a ese y al que tiene más? ¿Por qué Jesús le dice eso a ellos? ¿Y por qué Jesús lo pone como sorprendidos por el hecho de que el hombre haya hecho eso? De que este hombre noble haya hecho esto, este rey que ya regresó como rey haya hecho esto, que al que tenía 10 le dio más y al que tenía una se la quitó, quedó sin ninguna. Porque el que produce no producir más, o sea, porque es la persona que está produciendo. Tú le vas a dar más al que más produce. Tú no le vas a dar más al que menos produce, porque lo que tiene lo va a perder o no lo va a poner a producir. Mientras que el que produce es el que tú le vas a dar más, es el que tú más vas a cuidar, porque es el que te está haciendo el trabajo que tú necesitas que se haga. Por eso el Señor, al que tiene 10, el que tiene 10 le da la mina del que tenía una sola. Y el versículo 26 lo dice, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará. Todo el que tiene se le dará. Y parece como una contradicción. Si ya tiene, ¿por qué le vas a dar? Tiene que las capacidades, tiene no solamente las capacidades, sino el interés y las ganas de hacerlo. Las ganas de hacer el trabajo. Entonces, a ese es el que Dios le va a dar más. Y si nosotros queremos que Dios nos dé más, tenemos que poner a producir, aunque sea una sola mina que nos haya dado, aunque sea un solo talento que nos haya dado. Tenemos que ponerlo a producir. Y a medida que produzcamos, Dios nos va a dar más talentos. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí, me hiciste acordar de, de la parábola cuando el padre, bueno, también esa es una, y también la del padre con los hijos, que uno le dijo que iba y al final no fue, y el que dijo que no terminó yendo. Entonces es como, me llama la atención esa parte, pero también pensaba en la parábola de, del hombre que tenía el terreno y fueron a trabajar, uno desde el jornal completo, otros fueron a la mitad de la mañana y otros fueron solamente el último día de la tarde y todos cobraron igual. Y, y eso me llama la atención porque quizá esos que recibieron las minas eh, vieron esa injusticia, como los mismos que vieron como aquellos que trabajaron todo el día cobraron un precio y el que trabajó medio cobró lo mismo y el que trabajó una hora cobró lo mismo. Y nosotros somos eso, nosotros somos los últimos, nosotros somos los que estamos trabajando menos, menos y menos. Ya los profetas hicieron el trabajo, los apóstoles hicieron el trabajo. Nosotros somos los últimos ahí en la cola. Así es. Sí, el ejemplo ahí es que nosotros trabajamos en función del Señor, de agradar al Señor y hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Pero Dios nos da o sea, nos promete algo, ¿verdad? Nos promete una recompensa. Oh, Y la sí, recompensa es la que nos va a dar. Dígame, hermano Roberto. siguiendo la tónica de lo que dice Alejandro y tú y la enseñanza aquí, cuando estamos estudiando sobre el ancianato, a la gente le decimos, ¿verdad? Que se acuerdan de lo que dice ahí en Timoteo, que el anciano debe ser marido de una sola mujer, irreprensible, que gobierne bien su casa, ¿verdad? O sea, el ancianato se comienza en la casa. Cuando tú tienes una casa bien manejada, gobiernas bien tu casa y tienes tus dos, tres hijos y tu mujer haciendo el trabajo de la familia bien hecho, entonces Dios te dice, muy bien hecho, ahí te van otros 80 hijos. ¿Verdad? Sí, es la verdad, exactamente, es exactamente lo mismo, porque eso es lo que puede hacer una persona. Pero, o sea, el trabajo está aquí también para nosotros, ¿no? Nosotros somos los que nos quitamos el trabajo porque no queremos hacer eso, ¿verdad? Estamos como el que tiene miedo y no quiere. Tenemos que aventarnos al ruedo, ¿no? Necesitamos aventarnos al ruedo para poder hacerlo, porque es trabajo necesario. Exactamente. ¿Ok? Es el trabajo que tenemos que hacer. Es necesario que hagamos el trabajo. O sea, no debemos conformarnos. Hermano Alejandro, Diga, hermano Juan. yo he estado leyendo eh, en cierto momento le he hecho un análisis así como me parece a mí que parece que está centrada en la vida total que nos da Dios, este caso, porque lo veo así como más amplio. Y otra cosa
en el versículo 11 como que dice el objetivo, ahí está bien clarito que dice, para aclarar los pensamientos que estaban teniendo, ¿verdad? Los apóstoles, va dirigido a esas personas que están pensando que él viene a ser rey. Entonces como que ahí los aclara. Pero sí también, al final del último versículo, como que también ahí, para venir también al último, para venir como a sacar cuentas, o sea, viene al final del reino. Entonces, yo he estado comparando ese caso con, y lo he estado leyendo, y digo yo que hay muchas cosas que se parecen ahí, que para hacer esto, que es de toda la vida. Y le voy a leer 2 de Pedro 3, del 1 al 11, y hay varias cosas que como que, si usted no le va agregando, como que parece que no le va funcionando. Y dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, vuelvo a repetir, dado preciosas y grandiosas promesas para que por ellas llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe la virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerá jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se puede ver, apreciar bien claro el apóstol Pedro, cómo entendió bien a dónde está la clave para nosotros. Cada vez le vamos a ir agregando lo que vayamos teniendo. Entonces, como quien dice, ¿cómo es que vamos a ir multiplicando? Porque ahí habla de multiplicar. Va a multiplicar las cosas, no es quedarnos, yo tengo fe, pero no le voy a agregar. Vamos progresando y ese es el objetivo del cristiano, porque una de las cosas que tiene ahí bien firme es que tenemos todo lo necesario. Eso es lo que a mí me parece tan importante hacer este proceso. Todo lo necesario, o sea, no tenemos que andarle buscando más a la vida. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Iván. Bueno, y ciertamente él dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, hay que poner diligencia, porque primero viene por esto mismo, añadí a vuestra fe, virtud, primero viene la fe. Nosotros primeramente nos convertimos al cristianismo por la fe, y la fe viene por la palabra de Dios. Pero ¿quién añade la virtud? ¿Quién añade el conocimiento? ¿Quién añade el dominio propio? ¿Quién añade la paciencia? ¿Quién añade la piedad? ¿Quién añade el afecto fraternal y el amor? Nosotros poniendo diligencia. Nosotros poniendo diligencia. No es que Dios te lo va a dar automáticamente. Hay que poner diligencia en todo esto. Tenemos que poner de nuestra parte. Eso no viene de manera automática. Y muchas veces creemos que el hecho de convertirnos al cristianismo, ya todas estas cosas nacen en nosotros automáticamente. Y no es así. Tenemos que poner diligencia. La fe viene por el oír, es lo primero. Y después viene todo lo demás, pero poniendo diligencia para que eso lo podamos tener en nuestras vidas. Y cuando tenemos todas esas cosas en nuestra vida, dice el apóstol Pedro, no caerás jamás. No caerás jamás. Y el propósito es no caer, no apartarse de la fe. Pero el crecimiento es necesario, el crecimiento tiene que ver con eso, cuando ponemos toda diligencia, cuando ponemos de nuestra parte, de nuestra vida en eso. Ok, seguimos entonces con la parábola de las 10 minas, y las 10 minas tiene que ver con eso. No solamente que crezcamos nosotros,
porque aquí no está hablando de nosotros crecer, aunque es necesario, como dice el apóstol Pedro, que crezcamos nosotros, sino que ese crecimiento no solamente quede en nosotros, sino que ese crecimiento se refleje en los demás también. O sea, la idea es que todos los demás también lleguen al conocimiento de la verdad de Dios, que lleguen al conocimiento del Evangelio. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, Dios nos dejó ese encargo. Y es lo que hizo él cuando se fue lejos a recibir el reino. O sea, yo me voy, ustedes están encargados de la obra, ustedes están encargados de que cuando yo llegue, esto que yo les he dejado haya producido. Hay algunos que iban a estar en contra de que no querían que él reinara, como eran los ciudadanos de aquella región, no querían que él reinara, así como pasó con los fariseos y los grandes líderes religiosos de esa época, que no querían que Jesús reinara entre ellos. O sea, no lo veían como el rey, no lo veían como el Mesías, simplemente lo veían como alguien que estaba usurpando el lugar que le correspondía a ellos como sacerdotes y como representantes de lo que era Dios en ese momento. Entonces ellos lo rechazaban. Pero los siervos, no era para todos, sino para los siervos, ellos tenían un trabajo pendiente que hacer. Ellos tenían un trabajo que hacer hasta que el rey regresara. El rey nunca les dijo en qué momento iba a regresar. Solamente le dijo que se iba a un país lejano a recibir un reino y volver. Pero no dijo cuándo iba a volver. Él iba a volver de sorpresa. Él iba a volver en cualquier momento. No le dijo qué día, no le dijo la fecha, no le dijo la hora, sino que iba a volver. Jesús igual nos dice a nosotros, yo voy a entrar en Jerusalén, vamos a Jerusalén, voy a entrar, ya yo les dije que me van a matar, pero voy a resucitar, pero me voy a ir, o sea, lo que está diciendo, me voy a ir y ustedes se van a quedar. Y ustedes tienen el trabajo que hacer, tienen un trabajo que hacer mientras que yo voy y vengo. ¿Cuándo vendría? Ellos no lo sabían, nadie lo sabía y todavía no lo sabemos, pero va a regresar. Y cuando él regrese, él va a pedir cuentas y cómo está pidiéndole cuenta a estos siervos que les dio las minas. Entonces, si Dios nos ha dejado el encargo de producir mientras Él se va, mientras Jesús se va, tenemos que ponerlo a producir, ya sea en cualquier labor que consideremos que lo hacemos de mejor, ya sea cualquier. A veces creemos que el producir es solamente convertir personas, eso no es solamente eso, eso es parte del trabajo. O es uno de los trabajos principales, pero tenemos muchas cosas que hacer dentro del reino de Dios. Hay muchas cosas que producir. Y Dios, según esto, nos va a recompensar también por lo que produzcamos. Fíjese que el que produjo 10, le dio 10 ciudades. El que produjo 5, le dio 5 ciudades. Nada, le quitó lo que tenía. Ni siquiera le dejó esa mina que tenía, sino que se quedó sin nada. Y según la parábola de los talentos, allá en Mateo 25, dice que el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allá será el crujir de dientes, o sea, el rechinar, crujir de dientes. O sea, que es hablando de que va a estar fuera de lo que es el reino que Dios está estableciendo, de que Jesús vino a establecer. Entonces, el hecho de que tenga 10, Dios nos va a dar más. O sea, a medida que vayamos produciendo, Dios nos va a dar más talentos para que podamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado, la gran comisión y todo lo que Dios nos ha encomendado. ¿Y qué va a hacer con los que no querían que él reinara cuando venga después de haber recibido el reino? El versículo 27. Y también aquellos mis enemigos, los trata como enemigos. Y ese es el problema, o sea, son enemigos de Dios. Aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. O sea, van a sufrir también consecuencias, porque son sus enemigos. Ellos mandaron una embajada. Fíjense que el hombre noble, que en este caso es Jesús, fue a recibir un reino, y ellos mandaron una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. No queremos. ¿Y quién era la mayoría? La mayoría eran esos ciudadanos que no querían que él reinara. Aunque a pesar de que Jesús lo estaba siguiendo una multitud. Y vamos a ver ahora cuando veamos la entrada triunfal, por qué tantas personas seguían a Jesús y cuál era la razón por la que lo recibieron en esa entrada triunfal de Jerusalén. Pero la mayoría no quería, por lo menos los líderes religiosos, que eran los que dominaban la masa de la ciudad o del pueblo, no querían que él reinase. Y fíjese que eso se representa en la condenación de Jesús, ¿verdad? Cuando piden que liberen a Barrabás y no a Jesús, o sea, donde dicen, ¿qué haremos con este? Crucifique, y todo el mundo gritaba lo mismo. O sea, la mayoría. Entonces las consecuencias son graves para el que no acepta, no quiere seguir el camino de Dios. Pero nuestro trabajo, ¿cuál es?
Nuestro trabajo no es obligar a las personas. Nuestro trabajo es predicar o hacer la obra que nos corresponde dentro del reino de Dios. Según como dice la parábola de los talentos, según la capacidad que tengamos cada uno en el trabajo que debemos hacer. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Agustín, Sí, hermano, ¿Aportaciones? déjame decir una cosa nada más. Dígame, hermano. El último versículo, ¿verdad? Donde dice que los van a matar delante de mí, son los que no quieren estar en el reino. Fíjate bien, porque la promesa, esto es para contestar una pregunta, pero Daniel 2:44, ¿se acuerdan? La profecía del reino, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Y luego dice, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. La pregunta que hace la gente, ¿hay salvos fuera de la iglesia de Cristo? Mucha gente le encanta decir, pues sí, hay gente buena en todos lados. ¿Quién soy yo para decir que no? Y estas esta parábola y la profecía de Daniel van en conjunto para enseñarnos que si no estamos en el reino, no hay vida eterna. Y tenemos que estar en ese reino. Y estar en ese reino significa recibir el don, que es el don del Espíritu Santo en el caso de nosotros, cuando nos bautizamos, hacer algo con él, producir, ¿verdad? Producir, eso es lo que tenemos que hacer. Y el que no lo hace bien, pues quizás será castigado un poquito, pero el que no quiere estar en el reino para nada, ¿verdad? El que creyere y se fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado, simple y llanamente, condenado. ¿Sí? Y no es cuestión de que nosotros digamos, no, yo creo que es así, no. Mire lo que dice la palabra. Esos son textos para comprobar la doctrina que Dios quiere que nosotros entendamos. Solo eso quería aportar. Sí, bueno, el otro día tuvimos un compartir aquí de la palabra aquí en la casa y me decían eso, o sea, que si la mayoría de las personas van a ser condenadas, porque es la mayoría, según el mismo enseñanza de Jesús en el camino estrecho y el camino ancho, dice que la mayoría son los que siguen el camino ancho y que el que lleva la perdición. Que si la mayoría de las personas van a ser condenadas, entonces el sacrificio de Cristo no tuvo éxito. Imagínense tú hasta dónde llegan esas ideas que tienen las personas en la cabeza. Y entonces lo que le leí fue lo mismo que estuvimos estudiando en Lucas cuando Jesús le enseña a los discípulos acerca de una pregunta que ellos mismos le hacían, la misma pregunta que me hacía este señor. Decía, pasaba Jesús a las ciudades, aldeas, enseñando y caminando en Jerusalén, y alguno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Esa pregunta se le hicieron a Jesús, son pocos los que se salvan. Y es la misma pregunta que se hace a las personas. Dice, bueno, ¿cómo es posible que miles de millones de personas van a ser condenadas? Estamos viendo la estadística de cuántos cristianos hay en el mundo y cuántos hay de las otras religiones, musulmanes y budistas y todo eso. Ellos son, o sea, si unimos todas las religiones no cristianas, la mayoría son no cristianos, la mayoría en el mundo. Entonces, todas esas personas se van a condenar, es lo que decía. Digo, bueno, no es que lo digo yo, Jesús lo está diciendo. O sea, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por esa puerta. O sea, no es yo, es Cristo lo que lo está diciendo, es lo que usted está diciendo. O sea, ¿cuántos salvos hay fuera de la iglesia de Cristo? Ninguno. No hay ningún salvo fuera de la iglesia de Cristo. Todos, hermano, dígame, hermano Iván. yo creo que también esa pregunta y la otra pregunta que yo he escuchado también es, mire, está eso, ¿verdad? Que no hay fuera de la iglesia y ahí está. Me gustó esa respuesta, pero lo que no copié fue el Daniel 2:47, dijo el hermano, no, Esa es 44 y 45. 2:45. 44 y 45. A 44, pero también y ya le hemos contestado esa pregunta. Sí, eso sí es de la iglesia donde dicen que solo ellos van a ser salvos, porque también hay esa otra acusación que nos hacen. ¿Cómo dijo? No escuché. Sí,
esa que dice el hermano, pero también hacen otra acusación a la iglesia. Si usted es de la iglesia donde dice que son los únicos que se van a salvar. Hay que contestar como contestaba como quien le contestaba, que decía, no, nosotros no somos los únicos. Nosotros Es mi somos tía. algunos de los que nos podemos salvar. Mi tía, que en paz descanse, sí, siempre le decía lo mismo. Es que no somos, exactamente, somos algunos de los que nos podemos salvar. Es que mismo Jesús lo decía ya en Mateo 7:21. O sea, aquí le está hablando Jesús cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, el que dice Señor, Señor a Jesucristo es aquellos que reconocen que Jesucristo es el Mesías, pues, el que reconocía a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero dice, no todo el que lo reconozca se va a salvar tampoco. ¿Quién es el que se va a salvar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que decía Mateo 7:21. Y los que estaban diciéndole Señor, Señor, estaban haciendo cosas loables, vamos a decirlo así, echando fuera demonios, profetizando, haciendo milagros. Son cosas buenas, no son cosas malas, pero ¿qué le decía Jesús? Apártese de mí, hacedores de maldad. Y no estaban haciendo cosas malas. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, estás haciendo cosas malas. ¿Qué hacían los judíos del primer siglo? Ellos guardaban la ley, o por lo menos vigilaban, o estaban pendientes de que el pueblo guardara la ley. Eran celosos de las tradiciones de Moisés, de lo que eran las tradiciones de los ancianos y esas cosas. Eran celosos y lo hacían supuestamente por agradar a Dios. Pablo, cuando hacía todo lo que hacía, lo hacía por agradar a Dios, no lo hacía porque era malo. Pero era bueno, estaba haciendo cosas buenas, no estaba haciendo cosas buenas. Ante Dios no, ante él sí. Ante su propia mente o en su propio parecer, él estaba haciendo lo correcto. Pero ante Dios no, y ese es el problema. Cuando queremos hacer las cosas según nuestro propio parecer y creemos que el hecho de que seamos buenos es suficiente, y no es así. O sea, no es así. Porque bueno no hay ni uno. Como le dijo él al joven rico, ¿qué me llamas bueno? O sea, no hay nadie Hermano, bueno. Diga. hermano, aparte de eso, que la gente dice que por lo bueno se va a salvar, y ese es mucho, se utiliza mucho, ¿va? Porque yo no le hago no le hago mal a nadie, tal. Pero también dentro de la iglesia me parece que hay otro error. Es que piensan que si hay, digamos, 10 mandamientos, pero yo cumplo hasta el 9, y Dios no me va a juzgar por uno que falle. Esos son otros pensamientos que también tienen las personas. O sea, por eso esa parte donde le dice ahí a los siervos, tiene que ser todo, pues. Por eso yo le decía la vez pasada que más está relacionado también con la fidelidad de lo que tenemos, con la fidelidad total de nuestra vida. Y fuimos fieles, o sea, no es que nos fallemos, pero relacionado con lo que nos ha entregado. Pero que seamos fieles, que nos encuentre fieles, porque también ese es otro problema, ¿no? Yo 9 los cumplo cabal, me falta uno, Dios no me va a juzgar por eso. Entonces ahí uno nos va a decir que es muy inútil. Yo te puse a hacer esto y no lo cumpliste. O sea, no se trata de hacer una parte y dejar otra, ni tampoco tener pensamiento de mal utilizado la palabra perfecto, porque es otra cosa que también la gente dice, pero ¿y cómo voy a llegar si yo no soy perfecto? ¿Cómo? Es que eso ahí no se puede alcanzar. Entonces son cosas que también hay que hay muchos conceptos equivocados sobre los temas. Dios le bendiga. Es que lo más grave que podemos tener nosotros es creernos perfectos o creernos justos. Nosotros somos justificados, pero no somos justos. Nosotros fuimos justificados, porque si no fuera por la justificación de Cristo, nunca podríamos ser justos. Y el problema que tienen los fariseos es que ellos se consideraban justos. El apóstol Juan decía que el que no ha pecado le hace al mentiroso, o sea, hace a Dios mentiroso. O sea, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo no es una serie de mandamientos, porque si fuera una serie de mandamientos, seguiríamos con el judaísmo. El judaísmo es una serie de mandamientos, 613 mandamientos que tenían que cumplir, y era imposible que los cumpliera, igual que para nosotros, cumplir todo es imposible, pues. Y por eso el apóstol Juan dice, el que diga que no ha pecado es el mentiroso. ¿Y qué es el pecado? Es hacer lo que no agrada a Dios, o lo que es en contra de Dios, o hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Eso es pecado. Errar el blanco, como dice el significado. Pero, ¿qué es el cristianismo? Es reconocer eso precisamente. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia cuando andamos en luz, ¿verdad? De todo pecado.
Entonces reconocer que no somos justos, que nosotros dependemos de la justicia de Cristo y por eso somos cristianos y eso tiene que formar en nosotros un carácter, que es el carácter de Dios, o sea, que nuestra vida vaya siendo transformada. Mi vida tiene que tener un cambio, claro, eso depende también de lo que leíamos hace rato en el apóstol Pedro, ¿verdad? En su segunda carta, capítulo 1, ¿verdad? Se depende también de nosotros, tenemos que poner nuestra parte, poner diligencia en que nuestro crecimiento vaya en avance, no es que nuestro crecimiento se estanque. Entonces tiene que ser un estilo, un cambio de vida, una personalidad distinta. Tenemos que formar en nosotros ese carácter distinto, el carácter de Dios, ser como Dios o como Cristo en el mundo. El apóstol Pablo se atrevió a decirlo. 1 Corintios 11:1. ¿Qué decía? ¿Quién se acuerda que dice 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, decía Pablo. Sed imitadores de mí. Él no dijo sed imitadores de Cristo, sino sed imitadores de mí. Y Pablo decía, yo no entiendo lo que hago, porque lo que hago es lo que no quiero, porque tenía una lucha entre carne y espíritu. Pero él dice, sean imitadores de mí. ¿Y qué reconocía? ¿Cómo era Pablo? Una persona diligente en cuanto al trabajo que le correspondía hacer, que tenía que hacer. Una persona dedicada y entregada a Dios. Y Dios reconoce eso, pero vamos a fallar siempre, siempre vamos a cometer pecado. Eso de ser justo o creernos justos, eso no va con nosotros. Así como nunca fue, pues. La salvación siempre es por fe, pero pero tenemos que practicar siempre las obras de obediencia a Dios. Obras de obediencia, ser como Dios, ser como Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo, pero él decía, imítenme a mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en la iglesia? Imítenme a mí, Cristo. Pues usted decía que los ancianos tienen que ser reprensibles. Agustín, Dígame. Alejandro quiere decir algo. Dígame, Alejandrito. Sí, bueno, era hace rato, pero ya te lo puedo comentar. Cuando estabas comentando acerca de esas obras que no es solamente convertir personas, me llevaste a pensar un poco cuando en el juicio de las naciones de Mateo 25, Jesús, fíjate que no dice porque no fuiste a predicar. En ese aspecto no lo menciona así, sino que habla de las necesidades tan obvias como tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, no fuiste conmigo, no me visitaste en la cárcel. En cuanto a esas cosas tan accesibles, porque quizás usted me dice, oye, es que yo no tengo el don de la palabra, ni sé predicar. Entonces, bueno, pero usted sabe hacer una arepa bien sabrosa, se la puede hacer el hermano, o quizá simplemente el hermano está solo y usted puede acompañarlo, puede llamarle, mandarle un mensaje. Ese trabajo es el que está diciendo Jesús en el juicio de las naciones. Así es, hermanito. Ese era el comentario. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Ya se nos está yendo el tiempo. Y Alejandro tiene que dormir, que es el único que está de noche. Y Yubisali y también Gabrielita. ¿Preguntas, comentarios, aportaciones? Lo pueden hacer. Oh, sí, para la salvación, pues, como dice, ¿no? Que muchos son, los llamados y pocos los escogidos. Sí, o también, también dice, muchos van por el camino ancho, pero pocos van por el angosto. Entonces, prácticamente, pues, son los que se van a salvar, ¿no? En realidad, pues, como dicen, no vamos a ser los únicos, pero sí como dijo, los algunos, ¿no? Algunos que seamos salvados. Sí. Eso era todo lo que quería decir. Yes. No todo el que me dice Señor, Señor. Diga, hermano Alex. Bueno, yo considero que, mi amado hermano, vamos a hacerle una lectura a la entrada triunfal, nos vamos con esta palabra en el corazón, o no sé, para que mañana vengamos bien repotenciados con esos comentarios sobre esta parte que nos corresponde ahora, porque ya de las minas, pues también aportamos el miércoles, el viernes, que fue que diste la clase. No sé, vamos a hacer la lectura y bueno, vamos a ver qué nos llevamos para mañana continuar, me parece. Sí, si quieren hacemos la lectura y mañana entonces hacemos la explicación o comentamos entre todos acerca de esa lectura. Mejor dicho. Hermano. Dígame, hermano Iván.
Sí, porque me gustaría complementar lo que usted dijo con respecto a lo que Pablo había dicho, que lo imitáramos. Ajá. Yo creo que ahí en 2 de Corintios 3:18 dice que una de las cosas que nosotros tenemos, dice que se nos quitó el velo. Recuerde que yo digo, pobres judíos seguían con el velo porque no podían subir. Entonces, cuando se nos quite ese velo, nosotros podemos entonces era cuando usted decía, todo lo que le vamos aumentando a la fe, hay cosas que no las vamos a poder lograr nosotros, sino que es Él. Que la clave en aprender a ver en nosotros. Por eso era que Él decía, imíteme, pero porque ahí dice que somos transformados a su gloria e imagen. Esa es la parte que prácticamente nos corresponde a nosotros hacer. Y tratar de hacer, esa es la lucha que tenemos que luchar por lograr esa imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, y todo lo demás va a ir llegando. Para que así, por ejemplo, hay cosas que nos dice que nosotros descansemos, pues no estamos muy cargados, pero sí tenemos que estar luchando, orando para que y en la lista que vimos en segunda de Pedro, poco a poco se van agregando, según nosotros nos vamos concentrando en lo que Él nos ha dicho para ir cambiando, transformándonos, porque el problema es que estudiemos la Biblia, estudiemos y nunca haya ninguna transformación. O así como les dijo a los de las minas, que ustedes no invirtieron, ustedes no hicieron nada. Usted mejor lo metió al banco. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo tenemos que avanzar. Y lo que decíamos, la multiplicación es bien básica, no restar. Multiplicar y no restar para que nosotros vayamos, porque a veces estos temas nosotros los dejamos pasar. O sea, los dejamos pasar, pero al final ese tema es básico porque es como vamos a estar pertenecer al reino, porque también nos podemos quedar fuera del reino si somos inútiles, no avanzamos. Entonces, y dijo Pablo también que él en Filipenses dice que no se cansaba de repetir porque eso nos asegura nuestra fe. Es bien básico que nosotros, por ejemplo, concentremos estas cosas y las tengamos bien estudiadas, porque aseguramos la fe, dijo el apóstol Pablo. No me canso de repetir esas cosas, porque con esto nos aseguramos que la fe crezca más en nosotros. Dios le bendiga, hermano. Amén. Así es, hermanito. Gracias, hermano Iván. Hermano Lenin. Ok, buenas noches, hermanos. Sí, solamente agregando, hermanos, de que, pues, referente al tema de los talentos, pues vemos que Dios nos demanda obediencia, nos demanda responsabilidades, de las cuales, pues, el cristiano tiene que cumplir o ir aprendiendo sobre la marcha. Comentando así como una anécdota, hermano, del hermano predicador allá en Honduras, donde me reunía. Pues él comentaba una anécdota donde pues había una señora la señora pues de avanzada edad, no sabía leer, pero esta hermanita manejaba los versículos de la Biblia, hermano, nos contaba el hermano con una facilidad de que la hermana decía tal versículo dice así, pero era porque ella en casa tenía una nieta, la cual la nieta sí podía leer, y a través de la nieta, pues ella solo escuchaba lo que la nieta leía, y vemos de que a veces las dificultades para nosotros como cristianos, pues solo están en la mente, hermano, y que no hay obstáculo que se nos ponga por delante cuando se refiere a las cosas de nuestro Señor. Entonces, ese es mi comentario, hermanos, agregando ahí al tema. Amén. Así es. No hay límites, no hay limitaciones. Cuando tenemos el deseo, no hay limitaciones. Así es. Hay que tener el deseo de hacer las cosas. Gracias, hermano Lenin. ¿Alguien más? Lisbeth, hermana Alex. Si no, vamos a leer la entrada triunfal de Jerusalén y lo dejamos entonces para mañana para comentar. ¿Les parece?
Sí, correcto. Mañana, para que nos llevemos la palabra y mañana lleguemos repotenciados. Amén. Versículo 28 del capítulo 19 de Lucas. Al 44, correcto. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada de los montes de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos de este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Ok, vamos a dejarlo hasta acá entonces, hermanos. Podemos entonces continuar mañana con esta lectura. Es bueno que la vayan revisando.